Hello everyone, welcome to this ISG Hola a todos y todas. Bienvenidos a este webinar de ISGE. El webinar va a ser muy emocionante. Vamos a hablar de síntomas, percepción de síntomas y diagnóstico final en una cuestión compleja que es trastornos del sangrado, el cual es un problema clínico muy grande. Soy el profesor Tommaso Simoncini, trabajo en la Universidad de Pisa, donde soy director de obstetricia y ginecología. Soy el secretario general de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Para mí es un honor ser el presidente de esta sesión y presentarles a dos excelentes ponentes, el profesor Chin-Tie Tian y el profesor Steven Goldstein. Quisiera agradecer a Abbott porque este webinario ha sido patrocinado por Abbott con una subvención educativa no restringida, y esto no influye en el contenido del simposio ni la presentación proporcionada por dos grandes expertos en este campo. Así que, sin más preámbulo, quiero presentarles a los dos ponentes, el profesor Chin-Ye Tian de China y el profesor Stephen Goldstein de los Estados Unidos. El profesor Tian va a hablar de la evaluación clínica de los trastornos del sangrado y luego el profesor Goldstein seguirá para hablar de la evaluación histeroscópica y con ultrasonido. Estoy seguro de que ambos van a dar muy buenas presentaciones y se complementarán entre sí. Así que quiero recordarles que usen el chat para hacer preguntas, para tener una sesión de preguntas y respuestas al final del webinario. Es un placer darle la palabra al profesor Tian. Profesor Tian, si quiere compartir sus diapositivas y comenzar su presentación, y después seguiremos con el profesor Goldstein. Muy bien, gracias por la presentación, profesor Tomaso. Primero voy a compartir mis diapositivas. ¿Ya pueden ver mis diapositivas? Sí, ya las vemos muy bien. Hola, queridos amigos y colegas. Es un honor empezar la primera conferencia sobre la evaluación clínica de percepción de síntomas al diagnóstico final, que se puede hacer para optimizar la atención de las pacientes. Como sabemos, el sangrado uterino es un trastorno que significativamente impacta la salud de las mujeres, y el AVO es el más frecuente y está asociado con anovulación, oligoovulación y deficiencias causadas por la inmadurez. Tiene una gran prevalencia y sucede con amenorrea, oligomenorreas. Por ejemplo, una niña de 20 años fue a la clínica y durante 20 días tenía síntomas de fatiga. ¿Qué hacemos para manejar este caso? Parte 1. El historial médico. Realizar un historial médico minucioso es esencial para descartar otras causas potenciales del sangrado uterino anormal y dar manejo para el diagnóstico preciso del AVO. Bueno, si hay sangrado uterino anormal, es importante considerar la edad de la paciente, historia de sexo, para descartar el embarazo o enfermedades relacionadas con puerperio. Las causas comunes dependen del grupo etario, y AVO y AVC es común en adolescentes, y AVO y PALM son comunes durante la perimenopausia.
Y debemos comparar la V actual con ciclos menstruales irregulares, y ese puede ser útil para explorar la frecuencia, regularidad, duración y el volumen de menses. Además, si hay sangrado intermenstrual, hay que prestar atención si el sangrado es regular o irregular, y también si es pre o post menorrea. Y si está combinado con otros síntomas como sensibilidad de los senos o una mayor leucorrea, que son signos de sangrado ovulatorio. Y las causas relacionadas con AVO incluye fluctuación en el peso corporal, el bienestar y actividades diarias. Y es importante considerar los resultados de exploraciones previas porque pueden dar perspectivas valiosas como el ultrasonido, resonancia magnética o la exploración patológica para excluir PALP. Además, es crucial explorar los medicamentos pasados y recientes, el historial de tratamiento para excluir cualquier correlación potencial entre AV y el medicamento o tratamiento. Eso es AVI o iatrogénico. Y también evaluar el impacto de la terapia hemostática y también el manejo médico pasado. Además, saber el historial médico de la paciente como enfermedades cardiovasculares, trastornos de coagulación, historial de cesáreas e historia de embolización arterial uterina. Es también esencial. La parte 2, exploración física. El diagnóstico de AVO se confirmó a través de una exploración física integral a fin de descartar otras etiologías del sangrado uterino anormal. La exploración física incluye una exploración general. La exploración general incluye la evaluación de la conciencia, el estado mental, expresiones faciales y la apariencia general. Evaluar el grado de pérdida de sangre, monitoreando signos vitales como la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial, y si esta aumenta mucho en pacientes con AV severa. También medimos la altura y el peso y vemos la piel para signos de anemia, acantosis nigricans, acné, manchas hemorrágicas subcutáneas y equimosis. También vimos la cantidad de distribución del vello corporal, una examinación de la glándula tiroides para ver si se había agrandado, una evaluación del desarrollo de los senos y presencia de galactorrea. Observamos distinciones en el abdomen, si había masas, sensibilidad y dolor de rebote. Para la exploración ginecológica, examinamos la vulva, manchas de sangre para estimar la presencia de hemorragia y determinar el origen, si proviene del orificio uretral, vaginal o del ano para excluir otras fuentes potenciales de sangrado. Para la vagina, observamos la naturaleza de sangre y distinguir entre sangre fresca o vieja para determinar si está ocurriendo un sangrado activo. El cervix. Evaluar si el sangrado se origina de la cavidad uterina, específicamente de la apertura del canal, y evaluar laceraciones, sangrado, crecimientos como pólipos cervicales o masas parecidas a pólipos o prolapso, ocasionando fibroides, y ver si la apertura cervical está dilatada y checar si hay sangrado de contacto en el cervix. Hay que determinar el tamaño del útero y ver si hay masas abdominales, sensibilidad o dolor de rebote. Parte 3, inspección auxiliar. Ayuda a determinar la severidad
y etiologías del sangrado uterino anormal, incluir pruebas de rutina sanguíneas, ultrasonidos, medición de hormonas y pruebas de coagulación. Las pruebas sanguíneas de rutina es recomendable hacer pruebas de sangre como parte de los protocolos estándar para pacientes con sangrado uterino anormal. Estas pruebas de sangre tienen múltiples propósitos. Ayuda en la identificación de anemia, enfermedades hematológicas, infecciones y otras enfermedades subyacentes. Ayuda a evaluar el grado de sangrado y excluir la posibilidad de AV con coagulación, esto es AVC. Y también nos da orientación para determinar el manejo clínico adecuado, evaluar el grado de hemorragia, tanto AV crónica y aguda, que puede llevar a la pérdida de sangre y llevar a anemia ferropénica. La disminución de niveles de hemoglobina en las pruebas es más pronunciada y el grado de anemia puede categorizarse con base en los niveles de hemoglobina, si es leve, moderada y severa P. Los niveles de hematocritos también pueden disminuir, pero es importante considerar el volumen plasmático y el volumen de eritrocitos y debemos combinarlo con conteo de hemoglobina y de eritrocitos. Los conteos plaquetarios y de leucocitos suelen estar en el rango normal, pero en caso de anemia severa, puede haber una leve disminución en los conteos plaquetarios y leucocitarios. Y vale la pena notar que puede haber una pérdida severa de sangre por AVB. Los niveles de hemoglobina y eritrocitos no pueden reflejar tanto la presencia de sangre. Por lo tanto, la determinación de la severidad de pérdida de sangre debe determinarse con la situación de sangrado y la exploración física. Entonces, cuando se evaluamos los reportes de pruebas de rutina en pacientes con AV crónica, es crucial determinar si la paciente ha estado tomando fármacos que corrigen la anemia, como el hierro, para evitar juzgar mal el grado de pérdida de sangre de la paciente. Y estas pruebas de sangre son esenciales para descartar el sangrado uterino anormal causado por enfermedades hematológicas como anemia plástica y diversos tipos de leucemia y trombocitemia por diversas etologías. Si se encuentran anormalidades, es imperativo consultar a los especialistas relevantes y canalizarnos para un diagnóstico preciso y una intervención a tiempo. En casos en cuando haya trastornos mieloproliferativos y haya trombocitosis y puede elevar el conteo plaquetario. Así que es crucial ser cautos con respecto al riesgo de trombosis durante el tratamiento subsecuente de AVO con hormonas sexuales, en especial cuando se administran en dosis grandes. El ultrasonido pélvico se recomienda para todas las pacientes con sangrado uterino anormal. El ultrasonido de AVO no exhibe características específicas, salvo la prevalencia de el síndrome de ovario poliquístico en pacientes. El principal objetivo del ultrasonido pélvico es identificar signos de PALM, AVI y AVN. Esto es para excluir otras causas posibles de AV y ayudar en el diagnóstico de AVO. Además, el ultrasonido pélvico nos da información sobre la morfología y grosor del endometrio y puede indicar la influencia
de los estrógenos y progesteronas, y es crucial reconocer que el grosor del endometrio observado durante el ultrasonido ante la presencia de sangrado puede verse afectado por coágulos. Así que las pacientes con un endometrio grueso, como aquellas que tienen sangrado, pueden estar en riesgo de un sangrado excesivo y pueden necesitar un tratamiento activo de la anemia. Pueden tener tratamientos con suplemento de hierro al mismo tiempo. Es importante resaltar que en las pacientes con AVO debemos priorizar la presentación clínica para determinar las opciones de tratamiento en lugar de solo depender del grosor del endometrio. El profesor Goldstein hablará también de cómo examinar estas pacientes. Los niveles hormonales, las concentraciones séricas de hormonas fólico-estimulantes, hormonas luteinizantes, prolactinas, estradiol, testosteronas, progesteronas y también la gonadotropina cariónica humana y la función tiroidea se incluyeron en las evaluaciones de las causas subyacentes de AVO. Sin embargo, es imperativo no demorar el tratamiento mientras obtenemos los resultados de las pruebas, en particular en caso de AV aguda, y de inmediato administrar las intervenciones adecuadas. Tomar la temperatura corporal basal, BBT, puede dar información sobre la regularidad del sangrado y la ovulación y analizar las causas subyacentes del sangrado, en especial en caso de sangrado intermenstrual. Y también es útil monitorear la ovulación en caso de AV crónica. Condiciones, tiempos y precauciones de las pruebas. Los indicadores relevantes pueden detectarse en el diagnóstico inicial y no es necesario realizar en el estado básico, y los resultados deben ser interpretados en conjunto con los síntomas, signos, ultrasonido y ciclo menstrual de la paciente. Debemos minimizar los efectos de los tratamientos exógenos hormonales, y además la prueba debe realizarse antes de la iniciación de las terapias hormonales o al menos un mes después de la suspensión. Es importante enfatizar que en las pacientes con AVO, las pruebas hormonales son importantes para analizar las causas, no para determinar las opciones de tratamiento para las pacientes. Evaluar los niveles hormonales de acuerdo con los ciclos nos da valores muy importantes y tiene diferentes significados. Durante la fase folicular, los niveles hormonales nos da información sobre las hormonas sexuales. Durante la fase lútea, las pruebas de estradiol y progesteronas se realizan de 5 a 9 días antes del siguiente periodo menstrual estimado y ayuda a determinar las presentaciones de ovulación y evaluar la función lútea. Además, es óptimo para analizar las causas de las menstruaciones ligeras en conjunto con el ultrasonido para evaluar el grosor del endometrio, para buscar las razones de la menstruación ligera. Podemos evaluar las etiologías de amenorrea y oligomenorrea con estradiol y progesterona, determinar la evaluación y evaluar la función lútea. Las testosteronas en el suero es un indicador importante de trastornos menstruales e hiperandrogenemia.
pero su nivel puede no coincidir con los síntomas de hiperandrogenismo, debido a que la forma activa es testosterona libre, que se ve afectada por varios factores. Prolactina, un aumento significativo se observa en los trastornos menstruales o en la disfunción reproductiva causada por hiperprolactinemia, y la causa de niveles elevados de prolactina debe ser analizada. Los anticonceptivos, gonadotropinas, incluyendo FSH y LH, ambas hormonas tienen bajas fluctuaciones durante las fases lúteas y foliculares. FSH y LH aumentan en otros momentos, salvo durante el pico antes de la ovulación. Y los FSH mayor a 10 UL indica una menor función ovárica y puede ayudar para determinar las etiologías de las amenorreas y evaluar la función ovárica. La gonadotropina coriónica humana beta es crucial para descartar si es posible el embarazo, así que nos da una mayor precisión, mientras que la gonadotropina coriónica humana en orina puede usarse como un método rápido para descartar el embarazo. Las pruebas de función de coagulación, el tiempo de protontina y APTT, no se recomienda para todas las pacientes con AVO. Es recomendable incluir pruebas de coagulación en sangre para el diagnóstico en los siguientes casos. Número 1, sangrado excesivo o síntomas de sangrado espontáneo después de la menarquía. Segundo, gran cantidad de sangrado vaginal o sangrado recurrente después de excluir anormalidades estructurales como la causa y el efecto de terapia hormonal convencional no sea satisfactorio. Tercero, anormalidades concurrentes en función hepática, función renal, puede llevar a coagulación anormal. 4, recibir anticoagulantes como warfarinas, heparinas o medicina china con una composición desconocida. 5, sufrir deficiencias nutricionales severas o porque la paciente no come o porque recibe nutrición parenteral durante un tiempo puede llevar a una deficiencia de vitamina K. 6, tener un historial familiar de enfermedad hemorrágica congénita. Así que si es posible, hay que realizar una evaluación de la función de coagulación, incluyendo PT, APTT, fibrinógenos, FDP, tiempo de trombina, dímero D, para confirmar el diagnóstico. Así que en resumen, la evaluación clínica del AVO incluye el historial médico y una inspección auxiliar, así como la exploración física. El diagnóstico de AVO es un diagnóstico por exclusión y debe diferenciarse con el Palm Coin. Un diagnóstico correcto de AVO puede garantizar el tratamiento médico efectivo. Así que muchas gracias por escuchar mi presentación y gracias al trabajo de los intérpretes. Muchas gracias, profesor Tian. Fue una presentación muy interesante y está dentro del alcance de estos webinarios. Así que queremos ser lo más clínicos posibles al presentar el abordaje correcto para la evaluación clínica de este caso y lo que sigue. Las técnicas de diagnóstico con imagenología para evaluar cómo tratar los trastornos de sangrado uterino anormal. Así que muchas gracias. Eso fue fantástico. Así que antes de presentar al profesor Goldstein,
que es nuestro siguiente ponente, quiero recordar a todos los que estén escuchando que si tienen preguntas, estoy seguro de que habrá muchas preguntas. Por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas que está abajo de la ventana de Zoom. Tienen que escribir ahí su pregunta y las vamos a recabar y al final del webinario tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Así que, profesor Goldstein, Steve, profesor Goldstein, no necesita presentación. Es un reconocido experto en el campo de diagnóstico histeroscópico de trastornos uterinos y muchas otras cosas en su ilustre carrera. Así que, Steve, si quieres comenzar tu presentación, adelante, puedes compartir tu pantalla y escucharemos. Muy bien. Como pueden ver, estos son trastornos de sangrado en el ciclo menstrual. Quiero comenzar con lo que yo llamo histología 101. La mayoría de ustedes conocen esto, pero vale la pena reconocer que podrían ver con lo que sucede en la histopatología. El estatus hormonal obviamente afecta el grosor del endometrio. El endometrio consiste de una capa basal y una capa funcional. El estrógeno causa que la capa funcional prolifere. El endometrio proliferativo se caracteriza por una actividad mitótica abundante y si ven este espécimen de histerectomía en la fase proliferativa, pueden ver un endometrio proliferativo y si lo vemos con mayor potencia, cada uno de estos núcleos son mitóticos porque está activamente proliferando. Y si vemos esta paciente con un ultrasonido transvaginal, aquí está la marca del transductor. Y aquí vemos el eco del endometrio, esta línea blanca aquí es la interfase entre dos lados del endometrio proliferante. Y a veces lo llamamos multipaca. Pueden ver cierta área aquí y luego el área ecogénica. La progesterona o en la terapia hormonal secuencial, el uso de un progestógeno convierte este capa funcional endometrial preparada con estrógeno a una fase secretoria. El endometrio secretorio aparece grueso y ecogénico en el ultrasonido transvaginal. Y pueden ver en este espécimen de histerectomía que todo está alineado. Así que cuando vemos esto con ultrasonido, tenemos este endometrio ecogénico muy homogéneo en la fase secretoria del ciclo. Y después del desprendimiento de la capa funcional, el endometrio basal que permanece es inicialmente muy delgado. Yo lo describo como una apariencia, como una línea de lápiz en el ultrasonido. Y aquí, ¿cómo se ve? Acabó el sangrado, es el día 5 o 6 del ciclo y esta línea blanca representa la interfase entre dos lados de una capa basal inactiva. Y pueden ver el reclutamiento de uno de sus ovarios. En la menopausia no hay estimulación estrogénica de la capa funcional, así que el endometrio se vuelve atrófico. Y si vemos esta paciente, de nuevo, esta línea blanca representa una interfase entre dos lados de un endometrio inactivo y atrófico. Así que si pensamos en el sangrado uterino abnormal, la terminología antigua y en preguntas sin respuestas quiero ahondar en esto. La menorragia era un sangrado menstrual abundante y la metrorragia era un sangrado en intervalos anormales. Y en mi opinión, por desgracia, hemos abandonado estos términos porque creo que estos términos, si una paciente tiene un buen historial menstrual, puede ser una muy buena pista de las etiologías. Pero como todos saben, esto ha sido reemplazado con un término paraguas de AV o sangrado uterino anormal y ahora tenemos esta clasificación Palm Coin. Y como se lo explico a los estudiantes, es que de lo que estamos hablando es estructural versus no estructural. Y como clínico, para mí significa una histeroscopía operatoria de algo que es estructural o un manejo expectante u hormonal si no es estructural.
Y hay que darnos cuenta de que esto es muy importante para nuestros pacientes. Toda la sangre que sale de su vagina es su periodo. Pero para mí, una menses es un sagrado precedido 2 semanas antes de ovulación o por el uso de terapia hormonal secuencial en pacientes menopáusicas. La palabra an en anovulación es del griego que significa sin. Así que causa el sangrado cuando ya no hay ovulación en una paciente que es anovulatoria. Las fluctuaciones en el estradiol desestabiliza la capa funcional proliferante y por lo tanto el sangrado anovulatorio, también conocido como DV o sangrado uterino disfuncional, a veces se denomina sangrado intermenstrual por estrógenos. Además, el sangrado postmenopáusico no se define tan fácilmente. En otras palabras, sabemos que la menopausia es el periodo menstrual final, pero obviamente este es un diagnóstico retrospectivo. Ninguna mujer sabe que ese sangrado será el último que tendrá. También usamos una definición clásica de ningún sangrado durante 12 meses debido a una depresión de los folículos ováricos. Por lo tanto, espero que entiendan que la medición sérica de la hormona fólico estimulante y estradiol puede ser poco confiable porque solo es una imagen de la función ovárica en ese momento. Y en la perimenopausia hay mucha fluctuación en la función ovárica. Puede estar ausente un día y un mes después se puede reanudar. De hecho, esta función errática de los ovarios en la perimenopausia tardía con frecuencia hace difícil etiquetar el sangrado como ser definitivamente postmenopáusico o perimenopáusico, pero en la práctica clínica quizás no importe porque les enseñamos a los estudiantes que el sangrado postmenopáusico es cáncer endometrial hasta que se demuestre lo contrario y debe ser evaluado. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en 2012, que ha sido reafirmado muchas veces, exigió una evaluación endometrial para descubrir cáncer, y esto está indicado en cualquier mujer mayor a 40 años que se sospecha que tiene sangrado uterino anormal. Así que, ya sea que una mujer de 51 años ya esté en menopausia, si tiene sangrado uterino anormal, debemos evaluar su endometrio. Yo aquí digo que pueden usar ultrasonido transvaginal como el primer paso para evaluar el sangrado uterino normal en todos los casos, siempre y cuando entiendan la diferencia entre las pacientes que tienen ciclos versus aquellas que no. En pacientes que no ciclan, esto va a ser pacientes menopáusicas o que usen terapia hormonal o anticonceptivos, todos los días son iguales. Así que el tiempo del ultrasonido no es crucial. Pero en pacientes que están ciclando, el tiempo es crucial. Si van a usar ultrasonido, debe realizarse en un momento en que en el endometrio esté tan delgado, sea lo más delgado durante todo el mes, justo cuando finalice el sangrado. Y esto evita una interpretación errónea del endometrio engrosado heterogéneamente y que sea patológico. Por ejemplo, aquí pusimos cierta salina en la cavidad uterina, tarda en el ciclo y pueden ver lo irregular o heterogéneo es la cavidad endometrial. Esta mujer ha tenido cesáreas, ha tenido partos, lo que llamamos eh, módulos endometriales. Si hacen su evaluación más tarde en el ciclo, pueden juzgarlo mal. Otro ejemplo, con infusión salina, vemos gráficamente la superficie endometrial no siempre es homogénea y suave durante el ciclo o tersa. Y si vemos histeroscópicamente a esta paciente más tarde en el ciclo, no necesariamente es anormal. No es un pólipo pequeño, sino es como el endometrio puede presentarse durante el curso de un ciclo normal. Así que la pregunta luego es, ¿cuál es el uso adecuado del ultrasonido transvaginal en la evaluación clínica de pacientes? Eso suponiendo que lo están realizando en el momento correcto. Y la respuesta es el alto valor predictivo negativo de un eco delgado en pacientes con sangrado. Las pacientes que no están sangrando y tienen un hallazgo incidental de un eco grueso, esta es una historia totalmente diferente.
y algún día podremos tener un webinario sobre los hallazgos incidentales en pacientes asintomáticas. Principios generales: se hace el ultrasonido transvaginal o lo ordenan. Hay que dar un transductor de frecuencia alta. Una vez que el endometrio se visualice, deben usar la mayor magnificación posible. Podemos obtener múltiples imágenes en el plano del eje largo y en la línea media, y también a la derecha y a la izquierda de la línea media, y debemos medir en el eje largo y en el punto más grueso. Por ejemplo, aquí pueden ver el eco del endometrio. Pueden ver que el útero está un poco axial, un poco retrovertido. Congelamos la imagen y lo deben medir en el ángulo correcto, no deben medirlo en un ángulo inclinado. Aquí hay otro ejemplo. Esto es muy delgado en esta paciente que no tiene tejido. Este es un indicador muy confiable de la falta de tejido significante. Es esencial que entiendan que no todos los úteros se prestan a una exploración significativa con ultrasonido. El útero axial, algunos pensaban que era un retroútero. Así que el útero que está axial, el no plano, que el haz de luz, es muy difícil de obtener la imagen. Una obesidad marcada, todos saben que una mujer con un IMC de 40 es complicado, pero la cavidad uterina está rodeada de grasa, no tanto como el abdomen. Cuando ponen una sonda en la vagina, la sangre, la grasa atenúa el sonido. Fibroides coexistentes, adenomiosis, cirugía previa. Solo porque ustedes puedan producir algo que sea lineal y blanco, no significa que ese es el eco endometrial. Nunca deben temer decir que el eco endometrial no se visualiza bien para usar esta técnica para excluir patología significativa. Por ejemplo, aquí tenemos una mujer con fibroides. Pueden ver las sombras acústicas. No tengo idea cuáles son las medidas de su endometrio. No tengo un eco endometrial preciso. Aquí tenemos una paciente con adenomiosis. Hay un poco de eco aquí, pero no voy a arriesgar mi reputación. Deben usar alguna alternativa y hablaré de ello en un momento. Una paciente, esta mujer con un útero con cesárea, esto no existe en la naturaleza. El cervix pasa anteriormente y el fondo tiene este giro de 90 grados, y pueden ver que esta mujer tuvo una cesárea y además su eco endometrial está en el mismo plano que el haz del sonido. Por eso no estamos visualizando nada. Si estuviera antevertido, lo veríamos bien. Si estuviera retrovertido, lo veremos bien. Pero en este plano axial no vemos un eco endometrial. Estas anormalidades no siempre son globales. Si alguien toma un ultrasonido y te muestra una imagen congelada, esa es una imagen bidimensional. Y esta imagen bidimensional no descarta patologías. Deben recrear una anatomía tridimensional. Por ejemplo, aquí tenemos un endometrio que se ve bastante normal, sin patología. Ahora, si pasamos a la derecha de la línea media, hay un pólipo en el fondo. Si nuestro transductor tiene una orientación coronal, en el segmento se ve totalmente normal, pero cuando vamos al fondo, aquí está el pólipo. Así que espero que se den cuenta que el eje largo produce la imagen del pólipo. El eje largo aquí se ve perfectamente normal. Y con la tecnología deben recrear la anatomía tridimensional. Aquí un ejemplo de una situación que aparenta ser normal, lo vemos en un video. Y cuando pasamos a un plano coronal, este pequeño pólipo, de hecho, está en la esquina de la cavidad uterina. Se debe recrear la anatomía tridimensional. Y digo que el estándar de referencia ha cambiado, pero ¿cuántos clínicos están conscientes de ello? La confiabilidad, yo creo que la responsabilidad del muestreo endometrial ciego ha cambiado radicalmente. Así que, ¿por qué es un problema este tipo de muestreo? Esto es muy interesante. En Estados Unidos, en 1991, Stovall tomó 40 mujeres sin carcinoma, los llevó
una semana antes de su histerectomía. Hizo un muestreo endometrial ciego con un dispositivo manual y encontró cáncer y tuvo una precisión del 75% y fue muy publicitado por los fabricantes del dispositivo. Y fue un cambio rápido en el estándar de referencia. La gente usaba este dispositivo que de hecho se desarrolló para como parte de pruebas de fertilidad. No era un estándar para descartar cáncer. Muchos otros estudios fueron similares, usando el mismo dispositivo en pacientes con cáncer conocido. No pudieron detectar un tercio de los cánceres. Aquí es 18%, pero este paciente, este artículo de Guido, eran 65 pacientes con cáncer. Hizo un PIPEL en el quirófano antes de su histerectomía y 60% de los cánceres no fueron detectados. Y él está a favor de abrir el útero después de la histerectomía y se dio cuenta de cuando el cáncer ocupaba menos del 50% del área superficial, constituyó los 11 casos no detectados. Pero si el cáncer ocupa más del 50% del área superficial, siempre lo encontraban. Y esto fue publicado en 2012, pero ha sido reafirmado varias veces. Y también nos dice que un tercio de las visitas ambulatorias a los ginecólogos son por sangrado uterino normal y representa más del 70% de las consultas a los ginecólogos en los años perimenopáusicos y posmenopáusicos. Y nos dice que en mujeres de 40 a la menopausia, el sangrado uterino normal puede deberse al sangrado anovulatorio, que representa una fisiología normal en respuesta a una menor función ovárica, pero también puede deberse a un carcinoma endometrial, hiperplasias o fibroides. También nos dice que la principal prueba de imagenología para la evaluación del útero es el ultrasonido transvaginal. Y dice que si las imágenes ultrasonográficas transvaginales no son adecuadas o es necesaria una mayor evaluación de la cavidad, entonces la sonohisterografía, también llamada sonohisterografía con infusión salina o SIS o la histeroscopia, preferiblemente en el consultorio, se recomienda. Ahora, hablemos sobre los sonohisterogramas. Esto es poner líquido en el útero para mejorar el detalle del ultrasonido del endometrio. Y son entre los más fáciles ultrasonidos. Los aspectos técnicos son simples para ginecólogos y un poco más difíciles para aquellos que son radiólogos o no están acostumbrados a accesar el cervix y canular el cervix. Recuerden que el líquido mejora la transmisión del sonido, por eso el ultrasonido es tan valioso en obstetricia, porque el bebé está en una bolsa de agua. Así que deben entender que el líquido es su amigo. Piensa en un bebé, qué bien pueden ver a un bebé. Esta es una imagen estática de un ultrasonido. Esta no es la vejiga, esta es una mujer en donde el útero está flotando en ascitis y pueden ver cómo el útero se une a la pared pélvica porque hay líquido acético. O mi imagen anterior de las trompas de falopio con fibroides y pueden ver esto. Tiene un quiste funcional que se ha roto y esto nos permite ver muy bien. O un folículo perimenopáusico. Esto se puede encontrar en ultrasonido y se prende como si fuera un árbol de Navidad, en comparación con otra que no tiene líquido en los folículos. Así que los sonohisterogramas, poner líquido en la cavidad uterina, debe pensarse como un subconjunto de ultrasonido transvaginal cuando el endometrio no es lo suficientemente delgado o no se visualice bien, como les mostré antes, adenomiosis, fibroides. Así que escribimos este artículo hace tiempo. Es un triaje basado en ultrasonido. Eran 433 pacientes con una edad promedio de 47
4 eran perimenopáusicas y tenían sangrado uterino anormal. Aquí tenemos infusiones salinas y tenemos un ejemplo de un mioma submucoso. Pueden ver aquí la cavidad está cubierta por un endometrio muy delgado porque ha terminado el ciclo menstrual. Y el hecho de que hay 1.2 centímetros de la parte de atrás y la hace excelente candidata para una cesárea. Aquí hay un ejemplo de la infusión salina. No pudimos ver sin poner líquido y poniendo líquido en la cavidad uterina. Pueden ver que esta mujer tiene un endometrio muy delgado. No tiene patología orgánica ni anormalidad estructural. No necesita biopsia o histeroscopía. Aquí hay otro ejemplo de infusión salina que muestra una anormalidad focal. Esto se hace cuando concluye el ciclo menstrual y el endometrio está muy delgado. Hay un pólipo endometrial. Esto se va a quitar durante la histeroscopía y la muestra ciega podría ser engañosa. Aquí un ejemplo de cómo se ve con un eco endometrial relativamente grueso. Ponemos líquido y vemos que el tejido que rodea el líquido es relativamente grueso, pero es simétrico. Midió casi 5 y 4 milímetros respectivamente, pero como es simétrico, el muestreo ciego sería confiable, no importa de dónde obtenga mi tejido. Así que de las 433 pacientes, casi 79% tuvieron sangrado disfuncional y ninguna anormalidad estructural. Solo 5.3% tuvieron miomas mucosos, aunque un tercio de estas mujeres no tuvieron ningún cambio en ultrasonido y 13% tenían pólipos y 3.5% tenían hiperplasia, de las cuales 5 eran simétricos, 4 eran focales y 6 estaban en pólipos. Entonces, ¿qué pasa con la histeroscopía en consultorios? Y esto es si lo tienen disponible y puede ser sustituido por sonohisterografía con infusión salina para efectos diagnósticos. En el pasado, yo no he hecho ninguna histeroscopia en el consultorio debido al espacio necesario para el equipo y debo ser capaz de esterilizar el equipo, el tiempo necesario y también la comodidad y malestar de la paciente. Así que eh, para mí no ha sido una opción satisfactoria hacer una estereoscopia en el consultorio y definitivamente no es un punto de atención. Pero estos nuevos histeroscopios desechables ciertamente pueden ser una alternativa para la sonohisterografía con infusión salina para pacientes selectas en consultorio, así o una clínica. Les mostraré unos casos del uso de histeroscopio y yo hago esto diagnósticamente porque si hay una anormalidad estructural, yo las llevo al quirófano, les aplico anestesia y hago una histeroscopia operatoria desde el punto de vista diagnóstico. Aquí pongo mi escopio y aquí pueden ver 2 pólipos. Tomo más imágenes porque se lo estoy mostrando, pero en este momento ya terminé, ya quito mi escopio y yo la llevo al quirófano para quitarlos. Aquí un ejemplo de un mioma submucoso. Pueden ver los vasos que son típicos que se ven aquí en los miomas. El resto de la cavidad ha terminado su ciclo de sangrado y no tiene ningún tejido. Esto también va a ser reseccionado en el quirófano. Esta es una paciente que tomaba tamoxifeno. Claramente este no es un eco endometrial delgado, tiene un cambio microquístico. Pueden aplicar infusión salina en esta paciente y es muy fácil usar un histeroscopio desechable y tienen estos cambios polipoides típicos, muy típicos del tamoxifeno. Así que el tamoxifeno es polipogénico, si es que existe tal cosa. Y cuando quitan un pólipo por tamoxifeno, estas áreas sueltas en el ultrasonido representan una atrofia quística. Son glándulas atróficas que pueden ubicarse en el pólipo
o en la capa basal del endometrio también. El sangrado uterino disfuncional, aquí hay una paciente, realmente no veo su eco endometrial muy bien, puedo poner sanilina aquí para ver mejor y puedo poner en esta mujer perimenopáusica, pongo mi histeroscopio desechable y en un momento verán este es tejido esponjoso y pueden ver que ella está sangrando irregularmente. Así que estas áreas están diluidas y este es tejido endometrial, pero esto no es un pólipo, es tejido esponjoso y en un caso así, debido a que es global, me permite hacer un muestreo endometrial ciego. La vía reveló un endometrio proliferativo y le decimos a los pacientes que es un desequilibrio hormonal y puede ser tratado hormonalmente. Podemos evitar una histeroscopía operatoria. Es una paciente con un historial de hiperplasia compleja, sin atipia, no tiene un eco endometrial delgado. Ponemos el histeroscopio y tengan cuidado al hacer un diagnóstico visualmente. Estas son áreas que se ven así porque ha estado sangrado, pero como no hay anormalidad focal, una paciente así puede hacerse un muestreo ciego y la vía reveló una recurrencia de su hiperplasia compleja y no tenía tipia y optó por una histerectomía. Así que volviendo a la práctica de ACOG y el boletín de 2012, él dice que una biopsia endometrial en el consultorio es el procedimiento de primera línea para el muestreo tisular en la evaluación de pacientes con sangrado uterino anormal. Dice que la biopsia endometrial tiene una alta precisión para diagnosticar cáncer cuando el espécimen se obtiene y cuando el proceso endometrial es global. Si el cáncer ocupa menos del 50% del área superficial de la cavidad endometrial, el cáncer puede no ser detectado por una biopsia endometrial. Una prueba positiva es más precisa para confirmar la enfermedad que una prueba negativa para descartar. Estas pruebas solo son un criterio de valoración cuando revelan cáncer o una hiperplasia compleja atípica. Voy a repetir eso. Las muestras endometriales simples son criterios de valoración solo cuando revelan cáncer o hiperplasia compleja atípica. Muchos hospitales no tienen acceso al ultrasonido. Por supuesto, van a hacer muestra endometrial ciego primero, pero si no revela cáncer o hiperplasia compleja típica, el trabajo no está finalizado. Ahora que el estándar de referencia corrobora que una biopsia negativa no es un punto de tensión, los clínicos pueden empezar con la biopsia, pero es a menos que sea maligno o la evaluación del endometrio no está finalizada. Así que, en resumen, el uso principal del grosor endometrial medido en ultrasonido transvaginal es el alto valor predictivo negativo de un eco delgado en pacientes perimenopáusicas con sangrado uterino anormal. Un eco de menos de 5 milímetros temprano en el ciclo excluye una patología significativa. Y si no, la sonohisterografía con infusión salina o la histeroscopía en el consultorio con dispositivos desechables puede distinguir el proceso global. Hay que entender la alta confiabilidad del ultrasonido transvaginal con sonohisterografía cuando sea necesario. Y también hay que entender las limitaciones del muestreo endometrial ciego y hay una mayor importancia en el uso del ultrasonido transvaginal y la histeroscopía en consultorios o en clínicas en esta entidad clínica complicada del sangrado uterino anormal en años por venir. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, profesor Goldstein. Creo que nos dio una descripción muy detallada de cómo usar correctamente la sonografía y la sonohisterografía con solución salina. Y por supuesto la histeroscopía en consultorios, que es un tema muy importante para abordar cualquier tipo de trastornos de sangrado uterino. Damas y caballeros, ahora abrimos
la discusión. Tengo algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas. Deben escribir las preguntas en el recuadro de preguntas y después trataremos de responderlas. Así que antes de pasar a las preguntas específicas que han hecho algunos de los participantes, quiero preguntarle al profesor Tian y al profesor Goldstein que traten de integrar desde sus puntos de vista relativos y las áreas que cubrieron la evaluación clínica y la evaluación sonográfica, que es lo que muchos ginecólogos realizan a diario. Cuando abordan a una mujer con sangrado uterino anormal, ¿cómo ponderan o evalúan la mujer que describe su problema, la duración, la frecuencia, su ciclo con sus hallazgos sonográficos? ¿Qué creen que es más importante, profesor Tian o profesor Goldstein? Bueno, eso es algo a lo que hice alusión. Yo creo que una muy buena historial menstrual, si está disponible, te dará muy buenas pistas. A lo que me refiero es que las mujeres sangran tanto con tanta frecuencia que realmente no te pueden ayudar, pero otras mujeres, en especial con las nuevas apps, saben muy bien cuando sangran. Así que deshacernos de los términos menorragia y metrorragia me parece que fue un gran error. Cuando estoy con mis alumnos y tengo un grupo nuevo, me encanta preguntarles qué es metrorragia y menorragia. Y ellos responden un sangrado menstrual abundante o sangrado entre periodos y creen que la metrorragia causa o que el cáncer causa metrorragia y todos se quedan en blanco. Alguien diría, bueno, sí, eso creo. Así que creen que las mujeres sangran abundantemente cada 28 días. No, yo creo que entender si las pacientes tienen un buen historial menstrual, ¿qué causa el sangrado abundante cuando el tiempo es normal? Adenomiosis, pólipos que están en sincronía con la cavidad. También creo que hay una entidad de la que nadie hable, que es una cavidad grande. Alguien tuvo 4 hijos. El área superficial del endometrio va a ser como el interior de una pelota de tenis, no de ping pong. Hay más tejido que causa el sangrado instrumental, como dijo el doctor Tian y nuestro estudio. El sangrado uterino disfuncional es la causa más común para el sangrado irregular, pero deben empezar a pensar en cánceres, pólipos, miomas mucosos, pero yo creo que un buen historial menstrual, la paciente dice, tengo un sangrado normal y la gente no se toma el tiempo para realmente hacer esto y me parece que es crucial. Muchas gracias, profesor Goldstein. Profesor Tian, ¿qué opina? Yo estoy de acuerdo con el doctor Goldstein. Creo que saber el historial es muy importante después de recabar detalles. El historial, 80%, esto es 80% del diagnóstico correcto. Y también hacer exploraciones clínicas, ver de dónde proviene el sangrado, si está activo o si es lento o crónico. Y a veces recomendamos pruebas de rutina y ultrasonido pélvico, que son esenciales para el diagnóstico diferencial. Pero estoy de acuerdo con el doctor Goldstein, el historial menstrual es muy importante. Sí, otra cosa que debo mencionar, Tomaso, que no mencioné, creo que es crucial. Yo soy muy liberal en mujeres perimenopáusicas. Tenemos una prueba de desafío de progesterona. En otras palabras, si las pacientes tienen un sangrado uterino disfuncional, quizás sangraron ayer y tienen un endometrio grueso,
porque pueden sangrar abundantemente, pero no vacían el útero, si no ha pasado de proliferativo a secretorio. Y si piensan en el hecho de que tratamos todo hasta cáncer etapa 1, porque la gente quiere eh, mantener su fertilidad con progestégenos. Muchos de ellos pueden tener sangrado disfuncional. Así que una prueba de desafío de progestógenos y luego hacer una exploración con ultrasonido para el sangrado relacionado con retiro de progesterona, y después del sangrado ya no habrá un eco endometrial delgado los primeros 3, 4, 5 días. Deben empezar a pensar en anormalidades estructurales, así que yo uso liberalmente la progesterona. Y otro comentario que quiero hacer es que durante 30 años, las pacientes que tenían un sangrado abundante, pero tenían un hematocrito en hemoglobina muy bueno. Creo que es una cuestión social, no médica. Recientemente sabemos que la deficiencia de hierro antes de anemia, la deficiencia de hierro sin anemia, bajos niveles de hierro causan fatiga, síndrome de piernas sin dietas, así que yo suelo ordenar hemoglobina y hematocrito, pero los puntajes de hierro son importantes y los suplementos de hierro también. Durante gran parte de mi carrera yo no apreciaba eso, solo buscaba anemia, no buscaba deficiencia de hierro antes de anemia, así que yo sugiero que añadan eso a su armamento. Sí, eso es muy cierto. Y las mujeres que se quejan de sangrado uterino anormal, aunque sea un problema social, aún así merece algún tipo de solución. Sangrar irregularmente es algo que debe ser abordado, sin importar cuáles sean sus problemas médicos. Tiene razón. A veces es necesario, debe explorarse antes de que llegue a la anemia. Así que voy a leer algunas de las preguntas del público, un par de preguntas. Las primeras dos preguntas son sobre en qué momento solicita la biopsia de endometrio. Voy a ahondar, quizá esto sea muy general para ser discutido, pero Steve, has hablado un poco de las técnicas y cómo realizar una biopsia del endometrio con base en la patología, si es generalizada o si es focal. Eso, por supuesto, hace una gran diferencia, pero ¿podrías especificar un poco más si crees que siempre es necesario hacer una biopsia cuando no ves ningún trastorno visible, en particular en el escenario de una paciente que supuestamente tiene un trastorno ovulatorio, algo que supuestamente es estructural? Así que, profesor Goldstein, ¿cuál sería su respuesta? Adelante, profesor Tian. Después del ultrasonido, no se encuentra nada, no hay anormalidades. Por lo general, damos medicamentos como progesteronas para tratar de detener los sangrados. Pero si esto no funciona y no tiene efectos satisfactorios, recomendamos que la paciente se haga más pruebas. Por ejemplo, histeroscopias para descartar otras causas del sangrado uterino anormal. Quizás solo hay hiperplasia. So, I think if I understand your question Si properly, entendí bien tu pregunta, esta mañana vi algunas pacientes antes de entrar a este webinario y una tenía un eco endometrial grueso que estoy seguro que es disfuncional y anovulatorio. Lo que yo haría en lugar de una biopsia
porque estoy convencido de que no tiene otros factores de riesgo. Ciertamente, si hiciera una biopsia, va a ser proliferativo, es un efecto del estrógeno. Le daré un curso de un desafío de progesterona. Les digo que regresen en los primeros 2, 3, 5 días después de que termine el sangrado. Y si tiene una línea blanca delgada, no hay ninguna anormalidad anatómica, no hago biopsia ni estereoscopia, ninguna infusión salina. En otras palabras, ella ha respondido. Y ese es el tratamiento para el sangrado disfuncional, a menos que use anticonceptivos a largo plazo. Pero yo no soy fanático de ello. Es bueno para el sangrado abundante, pero no soy fanático para el sangrado anovulatorio. Pero aquí hay un ejemplo con el uso de un agente de progesterona seguido de ultrasonido. El diagnóstico fue sangrado anovulatorio disfuncional. No necesito muestreo de tejido. Otra pregunta que acaba de llegar de Brasil. El colega quisiera que repita cómo lleva a cabo el desafío de progesterona, el retiro, cuál es la dosis. Sí, bueno, yo así fui formado y creo es un poco mejor que la progesterona natural. Esta funciona muy bien en la gran mayoría de pacientes, pero he tenido un puñado que no respondieron a los 20 miligramos de progesterona natural y cuando se les dio este acetato de progesterona sí respondió. Así que tiendo a dar 10 miligramos de acetato durante 10 o 12 días para dar suficiente apoyo progestacional para cambiar la capa funcional proliferativa a una fase secretoria. Personalmente, he usado 10 miligramos 2 veces al día durante 5 días y entiendo que usted lo hace a más largo plazo, así que es muy interesante. Hay un par de preguntas que me parecen muy interesantes. Una, el del doctor Moreau, y pregunta si la adenomatosis focal que podemos detectar en ultrasonido o histeroscopía puede causar un sangrado anormal, lo cual es muy interesante porque a veces tenemos pacientes que sangran anormalmente, encontramos un pequeño pólipo, el pólipo es la causa, estamos resolviendo el sangrado si quitamos el pólipo. ¿Cómo podemos abordar esto? Quizá quieran comentar. Por supuesto, no sabemos con certeza. Bueno, son 2 puntos muy buenos. Uno es que a veces la paciente tiene sangrado uterino anormal, tiene 47 años de edad y encuentras un pequeño pólipo. Y todo el pólipo, obviamente, no voy a decir, obviamente es disfuncional y anovulatorio, pero en un estudio reciente, a veces puede haber un sangrado anovulatorio disfuncional que existe con un pólipo inactivo. Y solo porque un pólipo esté ahí, no hay garantía de que sea la fuente del sangrado. Pero aún así queremos quitar el pólipo. Pero les advierto que si el sangrado persiste, puede seguir siendo hormonal en naturaleza. No hay que descartarlo, solo porque encuentras una anormalidad estructural como la fuente. Y la pregunta sobre adenomiosis también es muy interesante. Creo que la adenomiosis es mucho más prevalente de lo que habíamos pensado. Creo había un estudio, una histerectomía de rutina no para malignidad y cortaron 3 secciones. La incidencia de adenomiosis fue 31% y si cortaban 6 secciones era 61%. Si cortaran 9 secciones sería 91%. Y en ultrasonido es muy fácil ver pequeñas lucencias o hipertrofia de una pared, en general la pared posterior. Los hallazgos típicos de ultrasonido son adenomiosis típicas.
Muchas de las adenomiosis son asintomáticas y causan dolor y sangrado, pero deben tener cuidado porque lo que veo que sucede, una mujer de 43 años con un ciclo normal y cree que tiene una masa en el anejo y no hay ninguna masa en el anejo, pero tiene adenomiosis y no tiene síntomas. 13 años después empieza a sangrar 2 veces al mes porque tiene un sangrado disfuncional anovulatorio. O bueno, está sangrando 2 veces al mes, tiene adenomiosis, necesita una histerectomía. Y es cierto, cierto, y no necesariamente relacionado. Hay una diferencia entre tener un hallazgo en el ultrasonido y tener una enfermedad. Y creo que no hemos establecido cuál es la verdadera incidencia de adenomiosis asintomática. En otras palabras, la gente que tiene dolor y sangrado, este es el numerador y el denominador es sangrado más lo asintomático. Nunca hemos logrado definir eso. Correcto. Así que volvemos a la regla sólida de ser precisos y tratar de entender cuál es la causa detrás de las cosas para entender la fisiopatología de la endocrinología reproductiva y, y el ciclo menstrual. Hay un par de preguntas interesantes porque creo que es algo que encontramos en nuestra práctica clínica con frecuencia. Gente, cuando encuentran una cavidad llena de moco, no parece sangre, no parece material, pero es moco. Esto es algo que exige una exploración. Por supuesto, que encuentren sonográficamente un endometrio delgado. En particular, vale la pena una exploración si la paciente también sangra. ¿Cómo manejan este tipo de situaciones? Cuando dice moco, una densidad líquida en ultrasonido. Bueno, yo creo que no, generalmente no es moco verdadero, pero si hablas de recolecciones de fluido endometrial, creo que las mujeres menopáusicas existe en un solo dígito. 7-9% de las mujeres van a tener un líquido endometrial. Es un signo de atrofia con, con estenosis absoluta relativa y eso requiere un sonohistograma para que podamos ver el endometrio que lo rodea. Así que si el endometrio que rodea el líquido es delgado, no hay que hacer nada. Si el endometrio que rodea el líquido es grueso y el, si ven líquido en un endometrio no delgado, yo creo que deben ir tras él. Profesor Tian, sí, estoy de acuerdo con el doctor Goldstein, porque el moco en el orificio cervical, si está dilatado o abierto, adhesions or the cervical adhesion, it might be some amount of podría haber un poco de moco y que requiera un tratamiento posterior y podemos tratar de reducir el líquido y después del tratamiento se puede reducir el moco y significa que está bien, no hay problema con ello. De otro modo, hay que intentar usar ultrasonidos o histeroscopio para asegurarnos dónde está y qué es. Sí, estoy de acuerdo. Es un padecimiento frecuente que debemos abordar. Gracias a aquellos que preguntaron. Un par de preguntas que se refieren a pacientes más jóvenes. Una se relaciona a cómo evalúan a una mujer joven
sin, sin tener acceso a la vagina, porque aún no ha tenido relaciones sexuales en el contexto de lo que hemos dicho con un sangrado uterino anormal. Y otra pregunta sobre cómo manejan a una mujer joven de 14 años, por ejemplo, que tiene sangrado uterino anormal, pero sus pruebas de ultrasonido y análisis de hormonas son normales, lo cual es muy frecuente. Creo que esto implica un manejo difícil. El profesor Tian quiere comenzar. Bueno, enfatizamos que la edad tiene que ver con el sangrado uterino anormal. En la adolescencia, la razón más común para el sangrado uterino anormal es AVO y también AVC, pero más común es AVO. Después de excluir embarazo, podemos hacer ultrasonido y hacer análisis de hormonas y podemos tratar después de diagnosticar AVO y podemos elegir los fármacos. Los fármacos más comunes para adolescentes en China son las dihidrogesteronas, porque tienen menos efectos secundarios y no interfiere con la madurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y nos permite manejar muy bien los ciclos de estas pacientes. Sí, yo creo hay que pensar en la adolescencia para llegar a los años reproductivos y es la imagen de la perimenopausia, que es cuando salen de los años reproductivos. Si una niña de 14 años tiene un sangrado disfuncional significativa, los anticonceptivos sin duda son mi primera opción. Bueno, hay dos preguntas más sobre cuál es el umbral del grosor endometrial medido con ultrasonido en la menopausia o tras la menopausia. Si tiene un valor crítico que usen en su práctica clínica, cuáles son las últimas guías, cuál es el riesgo de que estén hiperplásticas. Y otra pregunta es sobre el tamaño. Cuando hay un endometrio delgado de hasta 4 milímetros y hay cierto porcentaje de estas mujeres que pueden tener un cáncer endometrial tipo 2, simplemente esperan y si hay un sangrado consistente, entonces hacen una exploración posterior. Sí, esa es la respuesta. En otras palabras, es muy inusual, pero si hay sangrado persistente, incluso con un endometrio delgado, deben ser más agresivos. El primer paso es que si alguien llega, y nunca entiendo si mide 3.9 milímetros, cuando está realmente atrófico apenas se puede medir porque es una línea blanca muy delgada. Así que en vez de tener un número absoluto, por ejemplo, ACOG ha dicho que es 4 milímetros y este es en mujeres que sangran. Por favor, esta es otra conferencia. Si alguien está asintomático y mide 12, entonces, ¿qué? El número de gente con pólipos asintomáticos que no han sangrado en 20 años llega a 30%. Y la probabilidad de que sea un pólipo sin sangrado y cáncer es ridículamente baja. Así que esa es otra discusión. No hay número en pacientes asintomáticas que cause que yo intervenga, al menos que estén en alto riesgo y tengan otros factores. Pero yo creo, el ejemplo que me gusta dar, dicen 4 milímetros en la literatura de ACOS y la gente lo envía a radiología y la máquina dice 3.96 milímetros. Hola, duermen como bebés, mide 4.04. Debemos sacar un pedazo de tejido porque es más de 4. Por ejemplo, una mujer tiene diabetes
tiene un MC de 38 y mide 3.6, quizás yo sea más agresivo porque está sangrando y no estoy nada contento. Tengo una mujer que tiene 2 stents, está en medicina anticoagulante para stents cardíacos y mide 4.6 y digamos que vuelve a sangrar. Esto se llama individualización. ¿Dónde está ahí la individualización? Este punto de corte. Un solo número. Todos de un lado quieren algo y todos del otro quieren otra cosa. Eso me vuelve loco. Steve, me parece que es un muy buen punto. Básicamente es lo que hace la medicina diferencial y también las guías. Así que cada guía debe dar un número y una referencia, pero luego, si no se interpreta correctamente esta referencia para guiar tu criterio de maneras absolutas. Así que este es un gran error. Probablemente es algo que difiere mucho en términos de la práctica clínica, dependiendo de cuánto confíes en tu expertise y, por supuesto, los médicos que confían más y tienen más experiencia. Esa es una parte importante de la práctica de la medicina. Profesor Tian, sospecho que usted tiene mucha experiencia, pero para médicos más jóvenes puede ser más difícil desviarse un poco. Pero hay otra pregunta del profesor Vallejo. ¿Qué debo hacer después de la menopausia si hay un ultrasonido que dice que hay un endometrio de 5 milímetros? Es lo que decía Steve. Por ejemplo, en Pekín, en China, profesor Tian, ¿cómo estas guías influyen en la manera en que los médicos reaccionan a estos valores? Bueno, hemos observado que las guías y el consenso de las mismas de la Sociedad Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, si la paciente tiene un endometrio de 5 milímetros, detenemos el sangrado y evaluamos las razones. Podemos hacer análisis hormonales, y podemos cambiar los medicamentos y vemos si las pacientes tienen síntomas ocasionalmente de ovulación, como sensibilidad de los senos, y 2 semanas después, si la paciente tiene sangrados, porque quizás esté relacionado. Si el resultado es claro, simplemente observamos. Y luego volvemos a checar con ultrasonido, pero si la paciente tiene sangrados y es muy irregular, no importa el grosor del endometrio, recomendamos a la paciente hacer una histeroscopia, en especial en pacientes que tienen sangrados recurrentes. Quiero preguntarles a ambos 2 preguntas, combinando varias preguntas porque estamos llegando al final del webinario, así que vamos a tratar de contestar las áreas más relevantes. Hay un par de preguntas que se refieren a cuánto un endometrio atrófico puede ser la causa de sangrado uterino anormal. Esta es una pregunta que es para el periodo postmenopáusico. Quizá quieran comentar cómo manejarlo, pero también es algo que es muy relevante durante el uso a largo plazo de anticonceptivos hormonales a largo plazo, en particular en pacientes jóvenes. Vemos pacientes con endometrios atróficos muy delgados que sangran.
So would you like to address that? So ¿Quisieran contestar eso? ¿Realmente es atrofia del endometrio? ¿Es la causa del sangrado o está sobrevalorado? Creo que es la causa más común de sangrado cuando no hay anormalidades anatómicas. En otras palabras, siempre en la literatura hice una revisión hace una década que se llamaba Evaluación Moderna del Endometrio. Pacientes con sangrado postmenopáusico, la incidencia de cáncer oscila de 1 a 14%, pero la mayoría está en el rango de 5%. Significa que 95% no tiene cáncer. Y creo que la causa más común, la gente que se despierta con una mancha en su ropa interior a los 62 es atrofia. Y puede ser atrofia endometrial. Puede ser inclusive urinario rectal. Yo creo que la atrofia puede ser la causa de este sangrado persistente, pero debemos descartar una causa anatómica y estructural. Y la pregunta real y con la que yo batallo, a pesar de mis canas, es que si creen que es atrofia y no la han tratado, si pueden dar ciertos estrógenos para prevenir la atrofia en alguien que tiene sangrado persistente, pero los análisis han sido negativos y eso es engañoso. Es engañoso, correcto. En particular porque es más fácil cuando estás lidiando con una mujer con un anticonceptivo hormonal, lo quitas y así resuelves todo. Después de la menopausia es más engañoso. Profesor Tian, en una mujer postmenopáusica que no recibe tratamiento porque no lo necesita, porque no está sintomática, ¿usted consideraría empezar esta terapia de reemplazo hormonal para abordar esto? ¿Esto es algo que haría en cualquier momento? Bueno, depende de la paciente. Si no se relaciona con la deficiencia de estrógeno, en estas mujeres, por lo general, tratamos de hacer esto para tratar los síntomas postmenopáusicos, para la prevención de osteoporosis. Así que bueno, si la paciente acepta el tratamiento, depende de muchos factores, las ideas que tengan sobre esta terapia hormonal, y evaluamos la salud y los deseos de la mujer y también la economía de las pacientes. Son muchos factores a considerar, pero recomendaríamos a la paciente que considere la terapia hormonal. Bueno, ha sido sumamente interesante. He aprendido mucho de sus comentarios. Gracias a ambos. Hemos recibido muchas preguntas y fueron presentaciones muy interesantes y en particular las discusiones. Eso me gustó mucho. Fueron preguntas clínicas muy relevantes. Así que creo que ya es hora de concluir. En Italia son las 4:30. Sospecho que en sus países no son las 4:30, pero quiero agradecerles a ambos. Ha sido un webinar maravilloso. Quiero devolver la palabra a los organizadores porque tenemos otras diapositivas que presentar. Muchísimas gracias. La primera es sobre el siguiente webinario de IXGE. El profesor Genazzani será el presidente y tenemos dos grandes ponentes, el profesor Blasek Meskelaski de Polonia y el profesor Alessandro Genazzani de Módena, Italia.
y va a ser sobre el síndrome de ovarios poliquísticos, desafíos en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Así que muy relevante y clínicamente importante. Y para concluir, quiero recordarles que queremos reunirnos de nuevo en Florencia el año próximo, del 8 al 11 de mayo. Así que aparte la fecha en sus agendas porque va a ser otro evento fantástico. Así que muchísimas gracias. And thank you, Tommaso. You're a great moderator. Oh, Yes, Tom- Bueno, usted es un gran moderador. Muchísimas gracias. Bueno, sí, es muy divertido. Gracias. Gracias a todos y todas por escucharnos y por hacer tantas preguntas. Hasta luego. Hasta la próxima.